versículo 25. Dice así la palabra de nuestro Dios. Salió el primero rojizo, todo velludo como una pelliza, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú. Denle lectura a eso que está subrayado ahí en el versículo 26. ¿Qué dice? Y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ella los dio a luz. El versículo 27 manifiesta dos conductas. Los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo. Pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas. Yo le voy a pedir que se una en oración para pedirle a Dios que nos dé un buen consejo y que podamos degustar la palabra que Él envía a nuestras vidas. ¿Quiere levantar su mano derecha? Abra su boca y pidámosle al Señor que nos dé una buena palabra. Padre hermoso, hemos venido a tu casa para alabarte, para adorarte, y ahora nos disponemos, nos preparamos para recibir tu palabra. Que nuestro corazón esté entero, que nuestro corazón esté preparado, te lo pedimos, mi Dios. Líbranos de rupturas, fragmentaciones, divisiones, y que tu palabra quede guardada para llevarla a la práctica y que podamos ver el fruto cuando empleamos, cuando caminamos obedeciendo tus instrucciones. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y todos decimos amén. Pidamos las virtudes que nuestra alma necesita. Celébrelo. Gracias le damos a Dios. Tome su asiento, por favor. Vamos a prestar atención a este mensaje que el Señor envía para nuestras vidas. En estos textos que hemos leído, vemos el alumbramiento de dos niños, vemos el nacimiento de dos personas que vienen a esta tierra y cada uno de ellos trae una manifestación distinta. Pero llama la atención cómo ambos estaban en el mismo vientre de mamá, tenían el mismo papá, pero la manifestación de cada uno de ellos era muy distinta. Si usted lee el contexto, dice que dentro del vientre de su mamá ellos luchaban, había una lucha interna, había una confrontación constante. Se dice que el ser humano cuando está en el vientre de mamá es cuando descansa, es cuando está en un estado de reposo, de tranquilidad. Decía el hombre de Dios llamado Job, ¿quién me diera? Cuando él estaba pasando por un momento adverso, dijo, ¿quién me diera el volver a estar en el vientre de mi madre para poder reposar? Porque estaba pasando por un momento complicado. Pero vemos cómo estos niños, aún en el vientre de mamá,
estaban en una confrontación tremenda, luchaban entre sí. En el día del nacimiento sale primero Esaú y después sale Jacob. Y vemos cómo en el desarrollo de estos niños, Esaú llega a ser un diestro cazador y hombre del campo. Lo que podríamos considerar en nuestro tiempo presente un hombre de mundo, un hombre de negocios, un hombre muy hábil para lograr resultados favorables. Pero también era una persona que manipulaba mucho. Cuando habla de diestro cazador, habla de la influencia de manipulación que tenía. Inclusive dicen los comentaristas que su estilo de vida, su manera de proceder, era ir en búsqueda de la grandeza. Por eso luchó para salir el primero, porque quería notarse, quería verse, quería reflejarse como un hombre exitoso. Vemos que en una confrontación que tiene con Nimrod, el fundador de Babilonia, Esaú le gana la pelea, cuerpo a cuerpo, gana la pelea a Esaú. Y eso le dio a él como bonos, como reconocimientos de que era un hombre muy exitoso. Pero algo que tenía Esaú era la carencia de prestar atención y de valorar las cosas pequeñas. Él se iba tras lo grande. Él solo ponía su enfoque, su visión en las cosas grandes. Y dice que su hermano Jacob tomó el talón de Esaú. Su hermano se amarró del talón de Esaú. Y hay una enseñanza aquí que el Señor nos quiere dar, ya que por lo regular las personas que buscan la grandeza, que buscan el reconocimiento, que buscan la fama, que buscan la influencia y el aplauso de los demás, son personas que no aprecian las cosas pequeñas, no aprecian los mínimos detalles, y eso lleva a la persona a cometer graves errores, porque no presta atención a las cosas pequeñas, como que las avienta, las pisotea. Y cuando dice que Jacob estaba tomado del talón de Esaú, nos habla de esa capacidad y habilidad de tomar aquello que los demás pisotean. Esaú menospreció, inclusive llegó a menospreciar la primogenitura y la bendición que le correspondía como hijo mayor. Fue tal el descuido que no prestó atención a que él era merecedor de esa bendición en su vida personal. Llegó a negociar tanto la primogenitura que le dijo a su hermano: véndeme. No le dice: dame de ese plato de lentejas. Y su hermano Jacob le dijo: véndeme tu primogenitura y te doy hasta la cazuela. Pilas, porque se fue tras lo que el otro menospreciaba. ¿Y qué dijo Esaú? ¿De qué me sirve la primogenitura? Yo me voy a morir, ¿de qué sirve eso?
Hay que vivir la vida, hay que gozarla, hay que disfrutar la vida, hay que disfrutar el momento, hay que pachanguear, hay que entrar en el fiestononón. No prestó atención a lo valioso y terminó vendiendo su primogenitura. Entonces vemos a Jacob dándonos una lección o una enseñanza de la importancia que debe de tomar el hombre y la mujer en prestar atención y valorar las cosas pequeñas. Debe de prestar atención y valorar los mínimos detalles. Porque si cuidamos las cosas pequeñas, eso hará que eso se geste, crezca y entonces haya una respuesta, haya un fruto. En una diapositiva coloco un listado de cosas pequeñas que debemos de prestar atención como hijos de Dios. Como pueblo de Dios debemos de valorar esos detalles pequeños, esas cosas pequeñas que nos ayudarán a tener un resultado extraordinario en nuestro diario vivir. Mateo 5:18 nos habla de una letra, la más pequeña del alfabeto hebreo. Santiago 3, 4 y 5 nos habla de un miembro pequeño que tiene el ser humano llamado lengua. Pero si no prestas atención a ese miembro pequeño, puede haber un incendio, puede haber un daño terrible, porque la lengua afecta el curso de la vida cuando no se cuida, cuando no se presta atención y se hace mucho daño, se altera el ambiente, se altera la atmósfera a causa de no cuidar las cosas pequeñas. En primer libro de Reyes 18:44 nos habla de una nube pequeña. Qué importante es prestar atención a la visión, a que Dios nos abra los ojos. Aquel siervo de Elías tuvo que subir 7 veces y mirar hacia el mar, y hasta la 7ª vez fue cuando comenzó a ver una nube pequeña en forma de una mano. Y era el mensaje de que venía una respuesta sobrenatural sobre Israel. Hay que prestar atención a las cosas pequeñas, de decirle: Señor, abre mis ojos para que pueda discernir, para que pueda detectar cuando viene un milagro o viene un peligro. Segundo libro de Reyes 4:10 nos habla de un matrimonio que se esfuerzan por poner un aposento pequeño arriba de su recámara de ellos. Y esta es una enseñanza muy, muy hermosa, porque cuando se prepara ese aposento, dice que se puso una cama, una mesa, se puso una silla, pero también se puso un candelero para cuando llegara Eliseo, allí descansara. Y usted se dará cuenta que en el momento del peligro, en el momento adverso, cuando vino la muerte sobre uno de los niños o el hijo de esta mujer, en esa cama encontró reposo para que hubiese el milagro. Los pequeños detalles, las pequeñas cosas traen noticias buenas. Miqueas 5:2
nos habla de una ciudad pequeña llamada Belén de Éfrata. Esa fue la ciudad donde nació nuestro Salvador Jesucristo. Pero nos habla de la importancia de permanecer en Belén. Lamentablemente hubo un matrimonio que descuidó esa ciudad y se fue a Moab y perdieron la vida por desconectarse de Belén, la casa del pan. Hay que prestar atención a las cosas pequeñas, porque de esa manera nuestra vida será librada, nuestra vida será alimentada. Cantares 2:15 nos habla de las zorras pequeñas que echan a perder las grandes viñas. Son esas negociaciones, son esas pláticas, son esos diálogos, son esos encuentros tramposos en donde se puede perder la armonía, se puede contaminar el pensamiento, se puede contaminar el buen funcionamiento de un matrimonio cuando se abre el portal de esa estructura llamada zorra. Lucas 21:2 nos habla de las dos pequeñas monedas. Esas dos pequeñas monedas nos habla de la entrega, nos habla del amor, nos habla de la honra, nos habla del prestar atención en el vínculo de nuestras finanzas con el reino de los cielos. Muchas veces se descuida esta práctica, se descuida este ejercicio del fluir de la bendición a causa de los pensamientos equívocos, a causa de los argumentos que habla el mundo diciendo: ¿para qué das dinero? No se necesita dinero. Dios no necesita dinero. Y surgen un montón de ideas equívocas, porque lo que quiere el enemigo, Dios lo reprenda, es ver al ser humano en la ruina, en el fracaso. Lo quiere ver en la carencia. La propia Escritura dice que el diablo, Dios lo reprenda, viene a matar, a robar y a destruir. Pero vemos este principio en donde esta viuda, fíjese, esta viuda se acerca al altar de la ofrenda y da 2 monedas pequeñas, que era lo que tenía. Y los ojos del Altísimo Dios estuvo mirando, estuvo observando y dijo: esta mujer ha dado más que todos los que dieron. Y se quedaron así: ¿cómo, Señor? Si solo dio 2 moneditas. Sí, pero la intención de su corazón es lo que se gratifica o se recompensa en el reino de los cielos. Hay tantas cosas, hay tanto que explicar acerca de cada uno de estos puntos, pero quiero enfocarme en el primer punto, que es la letra más pequeña. Mateo 5:18 nos dice el Señor Jesús hablando en un momento en donde Él sube al monte y está rodeado de sus discípulos, pero también de multitud. Sentado, me imagino que en una piedra, comienza a explicarles a todos la importancia de prestar atención al libro sagrado. Traigo este punto, traigo este mensaje de parte de Dios, porque si algo quiere Dios es que su pueblo lo ame con todo su corazón. Número 2, Dios quiere que tú creas en Él y en su palabra. Y número 3, que sepas que Dios no te va a fallar en nada.
que aprendas a esperar la respuesta, porque la solución llega cuando menos lo esperas. Dios te sale al encuentro con noticias de bien. Vamos, diga, quiero amar a Dios, quiero creer y saber esperar. Mateo 5:18 explica a nuestro Señor lo siguiente: porque en verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá, dice, ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. ¿Cuál es la letra más pequeña? La letra Yud. Ahora, vea lo que dice el versículo 19. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Aquí hay una tarea que el Señor nos invita y nos enseña a que desarrollemos. Nos enseña a prestar atención aún en la letra más pequeña, el mandamiento más pequeño que tú creas o consideres. Dios quiere que nosotros prestemos atención a eso pequeño, pero no nada más ver el mandamiento y no hacer nada, sino todo lo contrario. Observas el mandamiento, lo guardas, pero terminas enseñándolo. Este es un trabajo que el Señor nos delega y nos otorga a cada uno, porque todos tenemos a alguien con quien platicar y a quien enseñar. Los padres tienen la tarea de educar y enseñar a sus hijos. Los esposos tienen la tarea de platicar, de tener ese diálogo escritural para que lo que sabe el esposo lo comparta a la esposa, o lo que ha aprendido la esposa lo comparta con el esposo, no buscando un protagonismo de decir yo sé más que tú, no, sino una colaboración mutua en donde aprendamos a compartir la enseñanza adquirida, los principios aprendidos, y eso marcará una distinción en el reino de los cielos. Si cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. En estos últimos tiempos, sobre todo en estos años, en donde la ciencia y la tecnología se ha incrementado de una manera tremenda, hoy en día ya es muy poco el diálogo, es muy poca el tiempo que se tiene entre la familia para platicar. Haga usted una revisión de sus tiempos en familia y la mayoría de sus hijos y la mayoría de nosotros tenemos siempre un celular en la mano. Y ese aparato llamado celular se ha encargado de bloquear, silenciar, ignorar, apagar el diálogo, la plática entre la familia. Y todo esto altera la mente
y altera el corazón. Vemos una gran cantidad de personas que si no tienen el celular en la mano, se sienten como desprotegidos, como que algo les falta. Y eso hace que entonces se ignore el que se enseñe, el que número uno guardes y número dos enseñes los mandamientos a los que están a tu lado. Y entonces vemos una gran cantidad de inestabilidad, una gran cantidad de ansiedad, una gran cantidad de manifestaciones de soledad en la vida del hombre, en la vida de la mujer. Ya no hay esa atención de hacer la llamada, ahora ya todo es vía mensaje. Ni siquiera buenos días o bendiciones, sino ya ahora ya todo es mensaje. No hay ni siquiera esa retroalimentación de escuchar la voz del ser querido, porque ahora ya todo es mensaje. Inclusive cuando la persona va a descansar, va a la cama para dormirse, no puede estar sin su aparato celular al lado de su cama. Y dicen, por cualquier cosa. Y si me llaman, ese es el argumento. Pero lo que está trayendo, lo que está afectando al ser humano es una afectación mental. Si ponemos atención a las pequeñas cosas, nos vamos a librar de grandes consecuencias en el mañana. Si cuidamos las pequeñas cosas, como es tu cerebro, nos evitaremos en el futuro estar padeciendo de ansiedad, estar padeciendo de Alzheimer y estar padeciendo del mal del Parkinson. Enfermedades que alteran la mente, alteran el sistema nervioso y hacen que la persona vaya perdiendo memoria. Hay que cuidar y valorar las pequeñas cosas. Por eso el Señor nos enseña a prestar atención, inclusive dice, en la letra más pequeña. ¿Y por qué dijo la letra más pequeña? Porque esa letra encierra un contenido de riqueza para nuestra mente. Levante su mano derecha y diga conmigo, Señor, abre mi entendimiento. Limpia mi mente. Limpia mi corazón, Señor. Vamos a poner la diapositiva donde está la letra Yud. Esa letra es muy conocida por cada uno de ustedes. Pero esa letra Yud representa el ADN divino. Tiene un contenido de riqueza para nuestra mente, para nuestro cerebro. Esa letra representa el pensamiento, representa la idea, representa la imaginación. Y es uno de los recursos que Dios le ha sembrado al hombre en su cerebro. El cerebro es como una vasija receptora en donde Dios coloca una gran cantidad
de mensajes para que esa persona los reciba y comience a gestar esas ideas, esos mandamientos, esas instrucciones en su vida personal. Pero esa letra Yud tiene la forma de una mano abierta, representando también que toda idea, todo pensamiento, todo aquello que se te entrega en tu vida, hay una mano poderosa, que es la mano de nuestro Dios, que tiene el poder, tiene la capacidad de proveer, sustentar y darte todo lo necesario. Pero como la persona descuida el mandamiento, descuida la instrucción, entonces lo que sucede es que ese cerebro se llena de pensamientos negativos, cosas negativas. Esa vasija se llena de cosas indebidas y comienza a alterar el curso de su vida a causa de que no está guardando la semilla divina. Usted se dará cuenta cómo el número 10 tiene que ver también con los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos, si usted revisa la escritura, en el idioma hebreo contiene 613 letras. 365 letras tienen que ver con no harás. Y 248 letras tienen que ver con lo que tienes que hacer. Son 365 arterias principales que tiene tu cuerpo y 248 órganos importantes que tiene tu cuerpo. Si tú sumas, te da 613. Por eso, tener en tu mano el libro sagrado, tener en tu mano la Biblia, entras en una dimensión, en una atmósfera de milagros. Biblia para comprobar. Un etíope regresaba de Jerusalén con el rollo del profeta Isaías, un libro. Inmediatamente se movilizó el mundo angelical. Dios envía a uno de sus siervos. El Espíritu de Dios se mueve en esa reunión. Solo con darle lectura al libro sagrado. Le pregunta el siervo de Dios a este etíope, le dice: ¿entiendes lo que lees? Y él responde: ¿cómo voy a entender si no hay nadie quien me explique? Por eso, si nosotros queremos estar sanos, debemos de prestar atención a lo que Dios nos manda. ¿Quieres estar sano? Hay que ser obedientes a sus instrucciones. No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. En el ordenamiento del cosmos, en el plan creativo de nuestro Dios, 10 veces dijo Dios, sea la luz, dijo Dios. El número 10 tiene que ver con el respaldo para que se materialicen las cosas.
Pero también con la letra Yud usted sabrá que se inicia con el nombre de nuestro Dios, que son las 4 letras, que son. Pero también con la Yud surge el nombre de Yeshua, nuestro Señor Jesucristo. Con la letra Yud inicia el nombre de nuestra patria, que es Jerusalén. La Jerusalén de arriba es nuestra madre, que engendra hijos libres. Vamos a hacer propio esto. Diga, tengo un Padre maravilloso. Mi Señor me ha salvado y redimido. Y me ha conectado con la Jerusalén de arriba. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, hay un dato muy interesante en el Salmo 119. Salud, hijos. Salud. Hay un dato muy interesante en el Salmo 119. En ese salmo usted debe de saber que está dividido en 22 fracciones de 8 versículos. Y cada fracción tiene el nombre de una letra del alefato hebreo. Pero llama la atención como en todo el capítulo 119 encontramos 10 palabras que redondean el ciclo de la descripción que Dios hace de su palabra. Está, por ejemplo, la palabra camino, testimonio, preceptos, mandamientos, guardar, la ley, ordenanzas, justicia, estatutos y palabra. Pero hay algo muy interesante, porque en el Salmo, en el versículo 122 de este capítulo 119, no aparece ninguno de estos términos. Pero el rey David menciona que al poner en práctica, en ese versículo 122, al poner en práctica estas 10 manifestaciones en su vida, él adquiere la garantía, adquiere el respaldo. Es como que le firman un contrato de que será librado del mal y no será expuesto ante los orgullosos o soberbios. O sea, no podrán hacerle ningún daño. Cuando alguien quiera maquinar algo contra tu persona, cuando alguien quiere hacerte un daño, no te lo va a estar diciendo. La estrategia de la maldad es trabajar en lo oscuro, en el secreto, para hacerte daño. Pero cuando el hombre de Dios presta atención a su camino, al testimonio de él, a los preceptos, a los mandamientos, al guardar su palabra, poner por obra sus ordenanzas, su justicia, sus estatutos, el rey David entiende que en ese momento se genera un blindaje en su vida, se genera una protección especial, genera un dosel en su persona, y lo termina diciendo: por delante y por detrás me has cercado, y encima de mí has puesto, ¿qué dice? Tu mano. Vamos, diga, la mano de Dios. Y entonces, cuando usted camina en esta tierra prestando atención a sus mandamientos y los lleva a la práctica, no te faltará el buen pensamiento, la idea, la estrategia, el consejo, la instrucción. Siempre vendrá a tiempo la guianza, y junto con ello el respaldo maravilloso de su mano. Su mano estará proveyendo, sustentando vuestra vida.
Regresamos a Mateo 5:18. Por eso el Señor dice: por eso os digo que hasta que pase el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. ¿Qué garantía hay entonces para nuestra vida, amados hijos de Dios? Que no vayamos a ser descuidados como Esaú. Que no vayamos a estar buscando grandezas, reconocimientos, fama y la influencia de manipulación en vuestra vida. Porque eso es lo que oferta Satanás, Dios lo reprenda. Le dijo al Señor: súbete a lo más alto del templo y lánzate. Lo sube al monte y dice: ¿ves los reinos? Todo eso te lo doy. No necesitas ir a la cruz del Calvario. ¿Para qué sufres? No necesitas ir. Tu papá, como que le gusta el sufrimiento, quiere que tú sufras. No, nada más póstrate y adórame y yo te los doy. Así trabaja la estructura maligna. Y por eso vemos la respuesta de Esaú, que le dice a su hermano: ¿de qué me sirve la primogenitura? Si me voy a morir, ¿de qué sirve eso? Pero como, vamos allá nuevamente a Génesis capítulo 25, versículo 27, dice que los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo, pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas. Hay que prestar atención a esto, amados varones, mujeres, hijos, hijas. Porque cuando una persona se está exponiendo a la palabra y anda de un lado a otro, esa persona corre el peligro de no prestar atención el mínimo detalle. Y las cosas pequeñas son las que tienen una influencia muy grande. Cuando se presta atención a las cosas pequeñas, eso hace que se geste en nuestra vida resultados extraordinarios. Voy terminando. En el libro del Evangelio de Lucas 19:2 hay un relato, con esto cerramos la enseñanza. Hay un relato muy interesante. Dice: y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Aquí ya vemos a un hombre de pequeña estatura, pero en su corazón estaba el deseo de ver a Jesús. Y entonces dice que corriendo delante se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Vea qué interesante es esto, porque cuando llega Jesús a ese lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. ¿Quién nos enseña a poner atención en las cosas pequeñas? Nuestro Señor Jesús. Bien pudo pasar nuestro Señor y ignorar el esfuerzo que hizo ese hombre. Bien pudo pasar mi Señor Jesús e ignorar el trabajo que hizo esa persona en escalar ese árbol. Pero Él se da cuenta de todas nuestras acciones. Él se da cuenta de todos tus esfuerzos. A Él no se le pasa nada. El mínimo detalle, Él lo valora.
La moneda más pequeña, Él la ve. Tu esfuerzo que haces para buscar su reino, Él lo registra. Y entonces ese esfuerzo que manifestó Zaqueo de verlo, ni siquiera dijo, lo voy a saludar. No, dice, es que es mucha la multitud, mi estatura es pequeña, me voy a subir. Me voy a subir al árbol. Pero Dios lo vio. Cuando Jesús llegó al lugar, dice que miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Pero vea lo que dice el versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. ¿Cuál era la observación de la gente? ¿Cómo lo veía él? Como un hombre que estaba mal. La etiqueta era de que era un hombre malo. Y versículo 8 dice, y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, mire esto, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. ¿Quién le dijo que hiciera tal acción? Nunca usted encuentra que Jesús le haya dicho, tienes que darle tu riqueza a los pobres, ¿o sí? No. Nunca le dijo el Señor, tienes que ofrendar tus bienes a los necesitados. No. Porque cuando se tiene frente al dador de la vida, cuando tú le pides a Dios, abre mis ojos para ver tus maravillas, como lo dice el Salmo 119, entonces tu visión ya no será la visión terrena, tu visión no será como la de Saúl, hombre de campo, diestro para la caza, sino que tu visión ahora es transformada y verá que tienes frente a ti al amo del universo. Si él vio, si él observó en esa mirada del Salvador del mundo, esa mirada que puso sobre él, le activó la visión diciendo, ¿quién va a llegar a mi casa? ¿Quién es el que va a entrar a mi casa? ¿Cualquier hombre? ¿Cualquier persona? No. Él miró que a su casa estaba entrando el amo del universo, el creador de los cielos y de la tierra. El problema está, amados hijos de Dios, en que nuestra mente la hemos llenado de cosas terrenas, visiones terrenas, escuchas argumentos terrenos, escuchas diagnósticos del ser humano que se dicen ser especialistas en la materia, escuchas dimes y diretes en las noticias, escuchas maldiciones, groserías, insultos, menosprecios a tu persona, y magnificas y aplaudes o lloras por lo que te están haciendo, cuando la propia Escritura te dice que el Señor es tu pastor y nada te faltará. La Escritura te dice que Él es tu sanador. La Escritura dice que Él es tu proveedor. La Escritura dice que para Él no hay nada imposible. La Escritura dice que para lo que el hombre es imposible, para Dios
todo es posible. Entonces, si presto atención a su libro sagrado, si presto atención a sus escritos, si presto atención a su palabra, si presto atención a su mano poderosa, entonces no tengo por qué entrar en un cuadro de desesperación. No podemos entrar en un cuadro de melancolía, de tristeza. Entonces cuando Zaqueo dice, él puso su mirada en algo insignificante que soy yo. Él me miró y envió su voz, envió su palabra y me dijo, quiero quedarme en tu casa. Yo me pregunto, ¿nosotros seremos personas muy importantes? No, somos personas insignificantes. Pero Dios en su gran misericordia dice, ustedes no me eligieron a mí. Yo fui quien los elegí. Yo vi cuando tú estabas en ese pueblo, yo vi cuando estabas en la fábrica, yo fui cuando estabas ahí ahogándote de borracho, yo vi cuando tú estabas ahí en un problema en la Cruz Roja, yo vi cuando estabas en ese problema en el accidente, y ahí envié mi voz, envié mi palabra, envié mi mensajero, envié mi instrucción para decirte, vive. Voy a hospedarme en tu casa. Y se ha hospedado en nuestra casa. Y cuando Él se hospeda en nuestra casa, mire lo que le dice, mire lo que declara el versículo 9. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Vamos, levante su mano y levante su voz, diga, la salvación está en mi casa. La salvación está en mi familia. Ahora fíjese cómo la presencia divina en nuestra casa modifica totalmente la mentalidad de escasez, la mentalidad de carencia, la mentalidad de mezquindad. Porque sabes que Él es tu proveedor. Porque sabes que Él te sale al encuentro con noticias de bien. Porque su palabra dice, si Dios no escatimó lo que más amaba, que es su Hijo, lo entregó por amor a nosotros, dice, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Vamos, levante su mano y diga, a mí me va bien. Vamos, diga, yo y mi casa serviremos al Señor. Lo interesante de esto, fíjese que es que él también, este hombre de pequeña estatura, pertenecía al linaje de Abraham. Y nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Señor Jesucristo, ha trasladado, ha ministrado ese ADN para todos los que creen en Él, que todas las promesas, todo lo que se le otorgó, todas las bendiciones otorgadas a Abraham, a Isaac y a Jacob, por medio de nuestro Señor Jesucristo, han sido transferidas también al pueblo que ha creído en Él. Por eso, no caminemos con miedos ni temores. No caminemos con incertidumbres. Presta atención a la palabra, al consejo, a la letra más pequeña. Si te dice que la letra más pequeña es porque en ella encierra
una gran cantidad de riqueza para los hijos de Dios. Versículo 10, Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo le pregunto, ¿no estábamos perdidos? ¿No estábamos alejados? ¿No estábamos en el abandono? ¿Sí o no? ¿Qué miró Dios en ti? ¿Qué es lo que miró Dios en nosotros? Si una ocasión el apóstol Pablo dice: no vayan ustedes a pensar que Dios eligió a sabios e inteligentes en medio vuestro. Dice, ¿no? Lo vil, lo menospreciado, lo que no es. Y si usted hace una revisión de su vida, si usted hace una revisión de dónde lo ha sacado Dios, dice que Él nos rescató del pozo de la desesperación para sentarnos con los príncipes. Amados hijos de Dios, amado pueblo de Dios, presta atención a las cosas pequeñas, a los detalles, porque en el mínimo detalle, si tú lo entiendes, te vas a librar de muchas cosas. En los mínimos detalles, si tú lo entiendes, vas a ser librado de muchos peligros. Si prestas atención a un consejo pequeño, a un texto pequeño, vas a ser librado o vas a ser bendecido, porque eso será un rema para tu vida, para que te vaya bien en esta tierra. ¿Quedó clara la palabra? Levante su mano y diga: pensamientos de bien, respaldo maravilloso en mi vida. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi luz y salvación, no tendré miedo. Padre del cielo, hemos dado tu palabra. Hemos dado, Señor, el mensaje que tú nos diste.